Hola, bienvenidos a esta nueva videoconferencia en la cual analizaremos aspectos relacionados con la Ley 2060 del 22 de octubre del año 2020, a través de la cual el presidente de la República firma una ley aprobada por el Congreso de la República que amplía la vigencia del PAEF, del subsidio a la nómina, y del PAP, del subsidio a la prima de servicios. Mi nombre es Germán Plaza, soy abogado de la Universidad Javeriana y desde hace varios años vengo trabajando en estos temas laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. Soy docente universitario, conferencista, autor de varios libros relacionados sobre estos temas y consultor jurídico sobre la materia. Recuerden que información adicional sobre todos estos temas la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que están viendo ustedes en sus pantallas en este momento. El acceso a cualquiera de las redes sociales es gratuito y además está la plataforma de mipracticalaboral.com. Pueden ustedes descargarla en sus computadores, en sus celulares, reciben un código de cortesía para que conozcan la plataforma y si les interesa su funcionamiento pueden adquirir alguno de los planes de suscripción que allí aparecen. Vamos entonces a comenzar a hablar de la Ley 2060. Como les comenté hace un rato, a través de esta ley, el gobierno, en el Congreso de la República, tramita una ley, aprueba una ley, que es firmada por el presidente de la República el 22 de octubre del año 2020, y a través de esa ley se amplía la vigencia del subsidio a la nómina que el gobierno le paga a las empresas. Se amplía también la vigencia del subsidio a la prima de servicios. Comencemos hablando del subsidio a la nómina. Hay cosas en la nueva ley que no cambian respecto de las anteriores normas que regulaban el PAEF. Hay otras cosas que sí cambian. Miren, por ejemplo, ¿qué es el PAEF? ¿Qué es? Básicamente la definición sigue siendo la misma. Es el plan de apoyo al empleo formal. A través del PAEF se busca ayudarle a las empresas que contratan formalmente a sus trabajadores. Se busca ayudarles subsidiándoles una parte del costo de la nómina que implica tener a esos trabajadores vinculados. Ese es el PAEF, el Plan de Apoyo al Empleo Formal. Como norma general, ese PAEF, ese Plan de Apoyo al Empleo Formal, ese subsidio a la nómina, se traduce en un subsidio, como su nombre lo indica, del equivalente al 40%, de un salario mínimo legal mensual vigente que el gobierno le pagará a las empresas por cada trabajador que tengan vinculado. Digamos, en principio esa es la filosofía, eso no cambia. 40% de un salario mínimo por cada trabajador que tengan vinculado, esa es la filosofía. Si bien es cierto, la norma general es que se reconocerá un subsidio equivalente al 40%, en algunos casos la nueva ley permite que el subsidio sea de hasta el 50%. ¿Cuándo el subsidio a la nómina será equivalente al 50%? Será equivalente al 50% cuando se trate de empresas que tengan vinculadas mujeres. Por cada mujer que tengan vinculada recibirán un subsidio no del 40%, sino del 50% sobre el salario mínimo legal. Y además, las empresas que se dediquen al sector turístico, hotelero, de gastronomía, actividades artísticas también, entretenimiento y recreación, esas empresas pueden solicitar un subsidio del 50%, independientemente de que sus trabajadores sean hombres o mujeres. Repito, sector turístico, hotelero, gastronomía, actividades artísticas, entretenimiento y recreación, pueden solicitar un subsidio del 50% por cada trabajador que tengan vinculado
independientemente que sea hombre o mujer. Las empresas que no se dediquen a alguna de esas actividades económicas, como norma general, reclamarán un subsidio equivalente al 40% a menos que el trabajador sea mujer. Porque si es mujer, por esa mujer podrá reclamar un subsidio equivalente al 50%. Entonces, ahí viene un primer cambio de fondo. El valor del subsidio puede variar. Hay otro cambio también importante en esta ley respecto de las normas anteriores, y es que las normas anteriores tenían un criterio para definir el número de subsidios que una empresa podía recibir. Y uno de los criterios que se evaluaban para definir cuántos subsidios podía recibir una empresa, uno de los criterios era el número de trabajadores que la empresa tuviera hoy y que coincidieran con los trabajadores que la empresa había reportado en la pila para el periodo del mes de febrero del año 2020. Yo podía tener 100 trabajadores hoy, pero uno de los criterios importantes de la legislación anterior era mirar cuántos de esos trabajadores que yo tengo hoy coincidían con los trabajadores que yo reporté en la pila del periodo del mes de febrero del año 2020. Y ese era un criterio para saber cuántos subsidios me iban a pagar a mí como empresa. Lo que decían las normas anteriores es que el 80% de mis trabajadores actuales debía coincidir con los trabajadores que yo había reportado en la pila del mes de febrero del año 2020. Esta ley 2060 hace más flexible ese porcentaje. Esta ley 2060 dice que solo el 50% de los trabajadores que yo tenga hoy en la pila deben coincidir con los que yo tenía vinculados en la pila que reporté para el periodo del mes de febrero del año 2020. Eso en la práctica lo que puede hacer es que el número de subsidios que una empresa puede reclamar sea mayor que el número de subsidios que se podían reclamar con base en la ley anterior. En principio eso es lo que podría suceder. Fíjense entonces, se aumenta el valor de cada subsidio. En algunos casos ya no será el 40%, sino el 50% de un salario mínimo legal, primer cambio de esta ley 2060, y segundo, el número de subsidios que una empresa puede reclamar puede aumentar gracias a este criterio del número de trabajadores coincidentes de hoy con la pila del periodo del mes de febrero del año 2020. Entonces, fíjense, ahí tenemos dos cambios importantes de entrada en esta ley 2060. ¿Quién puede reclamar ese subsidio a la nómina? Pueden seguirlo reclamando las personas jurídicas, las personas naturales que cumplan, digamos, con los requisitos de la legislación anterior. Esta nueva ley no introduce cambios ahí. Pueden reclamarlo los consorcios, las uniones temporales, y esta ley lo que sí hace es permitir adicionar como potenciales beneficiarios del subsidio a la nómina a las cooperativas de trabajo asociado y a los patrimonios autónomos. Antiguamente, en la legislación anterior, ni las cooperativas ni los patrimonios autónomos podían reclamar el subsidio a la nómina. Ahora, con esta nueva ley, ya pueden hacerlo. Entonces, fíjense, ahí vamos en dos cambios importantes. Repito, primero, el valor del subsidio ya en algunos casos no será del 40% del salario mínimo, sino del 50% del salario mínimo. Para las empresas que se dediquen a los sectores económicos que mencionamos hace un rato, turismo, gastronomía, artes, etcétera, los que mencionamos hace un rato, y también será el 50% por cada mujer que las empresas tengan contratada. Y segundo, recuerden que la nueva ley establece un nuevo criterio para definir el número de subsidios que una empresa puede reclamar. Si antes una empresa tenía 100 trabajadores y con la norma antigua
podía reclamar solamente 80 subsidios, por ponerles un ejemplo. Es posible que con la aplicación de la nueva fórmula, es posible que esa misma empresa, que antes solo podía reclamar 80 subsidios, ahora pueda reclamar 85 o 90 o eventualmente 100. Eso sí, nunca más subsidios del número de personas que tenía contratadas a febrero del año 2020, para el periodo reportado en la pila de febrero del año 2020. En ese punto seguramente la UGPP emitirá alguna reglamentación en los próximos días. Entonces, primer cambio ese, aumenta el número de potenciales subsidios que las empresas pueden reclamar y aumenta el valor de cada subsidio. Y segundo, también las cooperativas y los patrimonios autónomos pueden reclamar subsidios. ¿A través de quién o cómo se reclama ese subsidio? A través de las entidades financieras. Ahí no hay cambios. Vigiladas por la Superfinanciera, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Durante cuánto tiempo se puede reclamar este subsidio a la nómina? Las normas antiguas quedaron derogadas con esta nueva ley y según esta nueva ley, el subsidio a la nómina tendrá una vigencia total de 11 meses, es decir, estará vigente hasta marzo del año 2021. Ese es un cambio bien importante de la nueva ley. Fíjense entonces, puede aumentar el valor del subsidio, primer cambio importante, puede aumentar el número de subsidios que una misma empresa podría eventualmente reclamar. También podrán reclamarlo las cooperativas y los patrimonios autónomos y podrá reclamarse hasta marzo del año entrante. Se mantiene vigente el requisito de la disminución de ingresos para que las empresas puedan reclamar ese subsidio a la nómina. Se mantiene vigente la destinación específica que las empresas le deben dar a ese subsidio. Debe ser gastado exclusivamente para gastos de nómina, nada más. Y hay otro cambio importante, y es que la UGPP será, pues obviamente, la entidad que vigile que los subsidios se concedan con base en todo esto que acabamos de mencionar, y ahora las facultades de inspección y vigilancia de la UGPP se extenderán hasta por 4 años. Antes de esta ley 2060, las facultades de inspección y vigilancia eran solamente por 3 años. Ahora van por 4 años. Recuerden que estos son dineros públicos, en consecuencia hay que ser sumamente cuidadosos, sumamente conservadores al momento de reclamarlos, al momento de recibirlos y al momento de gastarlos. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Esta ley 2060 también introduce cambios al PAP, al Plan de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios. En ese punto, principalmente, el cambio de esta ley 2060 consiste en establecer que así como se financió, así como el Estado colombiano financió a los empleadores para ayudarles a pagar una parte de la prima de servicios del primer semestre del año 2020, pues entonces ahora también el Estado colombiano le ayudará a las empresas a pagar una parte de la prima del segundo semestre del año 2020. Es decir, una parte de la prima de servicios del año 2020 del segundo semestre del año 2020 será pagada por el Estado. ¿Cuánto de la prima va a ser subsidiado? El mismo valor que en la prima del primer semestre. El valor no cambia. El valor del subsidio sigue siendo el mismo. ¿Quiénes pueden reclamar el subsidio? Los mismos de antes, y a eso súmenle las cooperativas de trabajo y los patrimonios autónomos. Súmenle también que para efectos de la prima de servicios, en esta ley 2060, la ley exige que el empleador pague la totalidad de la prima en diciembre del 2020. Y el Estado colombiano le reembolsará a ese empleador el valor de la prima en el primer trimestre del año 2021. Ya no se puede acá, para la prima del segundo semestre del año 2020, ya no se vale que empleador y trabajador lleguen a un acuerdo para diferir en cuotas el pago de la prima del segundo semestre del año 2020.
Eso solo se podía hacer para la prima del primer semestre del año 2020. Para la prima del segundo semestre del año 2020 eso ya no se puede hacer, el empleador tiene que pagarla normalmente toda y después el Estado le reembolsa el porcentaje respectivo por cada prima de servicio que el empleador hubiera pagado, cumpliendo con todos los demás requisitos de las normas anteriores. Disminución de ingresos, que el empleador haya pagado, todos los requisitos que la ley anterior establecía se mantienen vigentes. Digamos que el cambio es que se introduce la posibilidad de subsidio de la prima para la prima del segundo semestre sin la posibilidad de diferir el pago. Y el Estado colombiano reembolsará a cada empleador un porcentaje de esa prima de servicios del segundo semestre. La ONGPP también tendrá facultades de inspección y vigilancia sobre el destino de esos dineros, 4 años también, y ese es básicamente el contenido de la ley 2060 del año 2020. En resumen, entonces, en lo que tiene que ver con el PAEF, subsidio a la prima, en algunos casos aumenta el valor del subsidio, en algunos casos aumenta el valor, el número de subsidios que una misma empresa puede reclamar. Pueden reclamar el subsidio cooperativas y patrimonios autónomos. El subsidio a la nómina se puede reclamar hasta marzo del año 2021. La UGPP tiene facultades de inspección y vigilancia hasta por 4 años. Y en lo que tiene que ver con la prima de servicios, las empresas pueden solicitarle al Estado un reembolso, un subsidio que será una especie de reembolso equivalente a un porcentaje de la prima de servicios. El empleador tiene que pagar la prima del segundo semestre del 2020 normalmente y el Estado colombiano se la reembolsará en el primer trimestre del año 2021. Aquí también la UGPP tiene facultades de inspección y vigilancia hasta por 4 años. Esa es la ley 2060 del año 2020. Es una ley muy nueva, muy nueva. Seguramente la UGPP emitirá algún tipo de instructivo, como lo ha hecho cada que salen este tipo de normas, indicando la forma de hacer la reclamación, los tiempos que se deben respetar para hacer las reclamaciones. Habrá que estar atentos a esa reglamentación que se vaya expidiendo, pero en esencia esto es lo primero que uno podría concluir luego de la lectura de la ley 2060 del año 2020. No quisiera terminar esta videoconferencia sin invitarlos a que revisen por favor la sentencia SU 449, sentencia SU 449 de la Corte Constitucional sobre procedimiento para realizar procesos disciplinarios. Procedimiento que el empleador debe seguir para sancionar al trabajador. Procedimientos que el empleador debe seguir para dar por terminado el contrato de trabajo. Es una sentencia unificatoria 449 del año 2020, importante, se la recomiendo, de la Corte Constitucional. Esos eran entonces nuestros temas para nuestra videoconferencia de hoy. Recuerden información adicional sobre todos estos temas a través de cualquiera de los medios que aparecen escritos en la pantalla. El acceso a cualquiera de las redes sociales es totalmente gratuito y recuerden además la plataforma mipracticalaboral.com. Pueden descargarla en sus computadores, en sus celulares, reciben un pin de cortesía para que la conozcan y posteriormente, si están interesados, puedan adquirir alguna de las suscripciones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Les deseo a todos un feliz resto de jornada y por favor cuiden su estado de salud. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.